Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción y os traigo mi opinión sobre Wonka, la película dirigida por Paul King y protagonizada por Timothée Chalamet en este papel de Willy Wonka, del emblemático chocolatero. También están en esta película intérpretes conocidos como son Olivia Colman, Rowan Atkinson, Hugh Grant o Sally Hawkins. Wonka es una comedia de fantasía que está además en formato musical, que está basada en el personaje que protagoniza Charlie la fábrica de chocolate, el libro infantil más emblemático de Roald Dahl y uno de los más vendidos de todos los tiempos. Así Wonka cuenta la historia de cómo el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo se convirtió en el querido Willy Wonka que conocemos hoy en día, centrándose en su juventud, en sus inicios y cómo conoció a Oompa Loompa en una de sus primeras aventuras. Y claramente es una película que va de menos a más, va de menos a más en el sentido de que el principio es algo seguramente lento, algo pausado, incluso en algunos momentos puede llegar a ser aburrido en este principio, en esta primera mitad de película, pero sí que cuando van pasando los minutos la película asciende en el sentido de que hay una segunda parte mucho más entretenida, mucho más divertida y mucho más bien construida. Hay momentos que están realmente bien en esta segunda parte. Yo me he reído bastante con esta película, hay gags que están bien construidos, hay chistes que están muy bien y al fin y al cabo es la típica película, una película perfecta para público familiar, para cine familiar y para ir a ver estas fiestas navideñas, Una película que dices, ¿qué película vamos a ver estas navidades en el cine? Pues te digo, Wonka. Wonka tiene todos los elementos que hacen falta para divertir al público familiar durante estas navidades, aunque sí que es verdad que sea una historia, una película muy típica, con una estructura digamos muy tópica, muy típica, con un guión muy previsible, pero que gustará a muchísimo público. A los niños seguro que les encanta esta película y a los adultos no digo por qué no. A mí me ha gustado la película en general, en líneas generales me ha gustado, tiene sus defectillos, pero es una película que me ha gustado y que se sostiene, sobre todo porque tiene momentos musicales que están muy bien, tiene canciones que se pegan y que te invitan incluso a moverte un poco de la butaca cuando estás en el cine. También tiene un muy buen diseño de producción, tiene una buena ambientación, una buena caracterización del sitio, un buen vestuario además también. En todo caso la ambientación está muy bien, pero sobre todo es una película que se sostiene gracias a la grandísima actuación de Timothée Chalamet, que es uno de los grandes actores de su generación y lo vuelve a demostrar en una película o en un registro, en un género donde aún no la habíamos visto, pero brilla igualmente, está sublime en este género más de comedia, más de una película de fantasía. Lo habíamos visto en anteriores películas más dramáticas, como Call Me By Your Name, por ejemplo, en Dune, pero no en un registro tan happy como aquí, y el chico cumple con creces, lo hace muy bien, hasta el punto de que en los momentos en los que la película baja, es más flojita, él está ahí para sostenerla y es gracias a él que la película funciona. También en gran parte su actuación es muy buena, muy convincente, muy elegante además, muy sólida al fin y al cabo, y al nivel de las dos otras interpretaciones que hicieron también este personaje de Willy Wonka, como Gene Wilder y Johnny Depp. Y luego también otros personajes que dan vida a esta película. El Oompa Loompas de Hugh Grant es muy gracioso, a mí me ha gustado, aunque en el tráiler parecía algo forzado. En la película el personaje me ha gustado, hace muchísima gracia este personaje. Y luego está Rowan Atkinson, el mítico Mr. Bean, que cuando aparece en una película es para hacerte reír. Y Olivia Colman también está muy bien en este papel de más mala en la película. Y en todo caso los intérpretes que cumplen muy bien en esta película. Pero no todo es bueno en esta película, y en este caso estoy hablando de la construcción de la historia, del desarrollo de la historia, de la estructura de la historia,
que flojea bastante y durante muchos minutos de la película. Sí que es verdad que va de menos a más en cuanto a entretenimiento, en cuanto a diversión, pero en cuanto a guión flojea bastante en muchos momentos, porque es una película que creo que le falta construcción al personaje principal. Un Willy Wonka, que sí que pudimos ver en las películas, por ejemplo, de Mel Stewart de 1961 o de Tim Burton en 2005, un Willy Wonka mucho más construido y con unas intenciones o con unas ideas más claras, o profundizaba en este sentido. La palabra es profundizar más en el personaje de Willy Wonka, y esta película de Paul King no profundiza tanto en el personaje, hasta el punto que se quedan cosas a medias, falta desarrollo en el personaje y falta desarrollo también en la construcción de la historia, hasta el punto que muchas cosas se quedan a medias. Muchas cosas se quedan a medias, y es una película que al final, con esta falta de desarrollo, se queda muy vacía, y sobre todo le falta un conflicto bastante potente. Sí que hay un momento que dices, o un par de momentos que sale algo de conflicto, pero no es un conflicto, digamos, sólido para crear tensión en esta película, que, como he dicho, es previsible, y en este sentido es una película mucho más happy que las otras dos películas donde aparece Willy Wonka, mucho más happy, mucho más colorida, sin ser tan oscura en este sentido. No digo que no sea mala, no digo que lo malo de la película sea que sea demasiado happy, pero si es demasiado happy y además no tiene un conflicto potente, pues lo happy hace que sea todo malo, y en este sentido también no es tan oscura como otras de las películas en las que aparece Willy Wonka. Sí que es verdad que el guión pues tiene sus momentos buenos, tiene sus diálogos que son interesantes, que están bien construidos, que seguramente sí que tiene estos momentos de reflexión, pero también es un guión que cambia cosas respecto a la construcción de ciertos personajes de la historia, lo cual, a ver, no me parece malo, porque, a ver, tienes que distanciarte de las otras películas que se basan en la novela de Roald Dahl, pero chirría un poco todo, y en este sentido el guión, que sería la taca negra de esta película. En todo caso, mi nota final de Wonka es de un 6, porque no es una película que me haya disgustado, porque me he entretenido en la parte final, me he divertido, y sí que es verdad que si tuviese un guión o una idea más clara, con una estructura más bien definida, una estructura más sólida, pues la película seguramente hubiese podido apuntar más alto, pero al fin y al cabo sí que cumple el objetivo de entretener y divertir a un público familiar, y lo cumple esto con creces. Como he dicho, la película para público familiar, para ir a ver durante las navidades, y además de ser divertida y entretenida, también tiene estos números musicales que hacen que, bueno, se te pegan algunas canciones, hasta el punto de que cuando sales del cine, pues se te quedan, bueno, las melodías, las canciones, algunas se te quedan, y si se te quedan canciones o melodías pegadas, quiere decir que el objetivo que tienen este tipo de películas más musicales también está cumplido. Si te queda la melodía, que las melodías son buenas. En ese sentido, bueno, una película para disfrutar con toda la familia. Bueno, ¿y a vosotros qué os ha parecido esta película de Paul King? Me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión. Ya sabéis, si os ha gustado mi crítica sobre Wonka, no dudéis en darle a like a este vídeo. Ya sabéis también que si os gustan mis opiniones, mis críticas, tampoco dudéis en suscribiros a Cámara y Acción. Y nosotros nos vemos muy pronto. ¡Salud! ¡Y cinema!